tal? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a continuar el estudio de los discursos del libro de Hechos y en esta ocasión nos toca el capítulo 17. Este pasaje, al igual que el capítulo 10, es muy especial porque es otra predicación a una audiencia gentil. Estamos viendo los discursos, precisamente el contenido, y precisamente el capítulo 17 y el 10 son clave para ver las palabras y el contexto con el cual se dirigen a una audiencia gentil. Por eso es muy importante este capítulo, ¿no? Porque nos muestra los elementos que se mencionan en ambos y vemos también cómo podemos aplicarlos al día de hoy. Entonces, antes de abordar el discurso, bueno, pues vemos que en el versículo 1, vamos a darle lectura, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, ¿no? Entonces vemos primeramente a dónde llegó, pues una sinagoga llena de judíos, ¿no? Y vemos en el versículo 3, que es clave, el tema de predicación. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí estamos viendo claramente cómo le está hablando a los judíos de Cristo, obviamente, o sea, de que Jesús es el Cristo, porque ellos entendían y tenían todo el contexto, ¿no? Por otro lado, a continuación dice, siempre hay personas que sí reciben la palabra y hay quienes no, eso lo sabemos ya por experiencia, ¿no? Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y los griegos piadosos eran número y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, aquí estamos viendo este tipo de personas, ¿qué es lo que pasaba con ellos? No nada más no creían, sino que eran movidos por algo, dice, teniendo celos. Entonces, no es la primera vez que vemos esto, porque ya desde los evangelios se le aplicaron a Jesús. Por ejemplo, en Marcos 15 dice que cuando entregaron a Jesús a Pilatos, él dice, el versículo 10, porque él conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. O sea, ¿por qué? Porque Jesús estaba convocando a muchas gentes y a ellos les daba celos, ¿no? Porque ellos querían ser los protagonistas, ¿no? También lo vemos en Mateo 27, 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y todo esto, bueno, ¿por qué? Y Juan 12, 43 lo explica, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Esta es una característica, ¿no? El amar la gloria de los hombres, el aplauso, el reconocimiento, o sea, eso lo amaban, ¿no? Y como veían eso en Jesús, por eso lo entregaron, ¿no? Por envidia, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya en Hechos, en el libro de Hechos, vemos en el capítulo 4, versículo 2, dice, resentidos, dice que ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. O sea, estaban resentidos, ¿no? O sea, obviamente, pues, está relacionado a los celos, ¿no? Hechos 5:17, ahí sí lo especifica más, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hechos 5:17. Luego también lo vemos en Hechos 13:45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, ahora con Pablo, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, ¿no? Estamos viendo todas estas características de estos hombres y aquí mismo precisamente el capítulo 17 que estamos viendo, versículo 5, lo volvemos a ver. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ahí está otra vez, ¿no? Y esto es tan común que, o sea, es tan común el ego de las personas, esa importancia personal, ese serás como Dios que le dijo Satanás a Eva, quedó impregnado en el corazón de los hombres. Y es el principal motor por el cual las personas llegan a cometer actos tan atroces como difamar, como calumniar, el estar persiguiendo, el encarcelar o inclusive hasta matar, ¿no? Y cuántos casos hemos oído, ¿no? De personas que
tienen envidia por alguien que está teniendo éxito en el trabajo y le arman un chisme o le arman algo para tumbarlo. Y eso es tan común, tan común. Y esto también lo vemos en muchos dictadores, ya peor aún, ¿no? Por ejemplo, dictadores como Stalin, ¿no? Que mató inclusive a sus cuñados, Nerón también, un dictador en Uganda, Idi Amin, Gaddafi, Duvalier, o sea, mataron a gente cercana por el temor a que les vayan a quitar el trono. Kim Jong, por ejemplo, de Corea del Norte, mató a su hermano, su propio hermano, bueno, medio hermano, y lo mató por temor a que le fuera a quitar el poder, ¿no? Y así vemos, o sea, en la historia de la humanidad, ¿no? Ese ego, ¿no? Ese mal, esa maldición, ese potencial maldito que hay en el ser humano, ¿no? Que llega a hacer cosas atroces, ¿no? Como lo vemos en el libro de Hechos, precisamente, ¿no? Entonces, luego vemos cómo en el verso 6 dice algo muy, muy importante, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, porque estaban buscando a Pablo y Silas, pero ellos se fueron. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, fíjense, la primera iglesia, la primera comunidad cristiana que en la historia que estaba creciendo, estaba teniendo tanto impacto que precisamente dicen, estos están trastornando el mundo. Y miren, eso no es la primera vez que sucede en la historia, sobre todo en la historia bíblica, ¿no? Eso lo podemos ver en el pasado con varios personajes que cambiaron y trastornaron la realidad de la cultura en la que vivieron. Ahora fíjense, hay que hacer notar que la palabra cultura, la raíz griega, viene de la misma palabra donde se deriva culto o cultivar. O sea, y culto tiene que ver, pues, devoción, ¿no? Entonces, unos ejemplos de personajes bíblicos en el pasado que cambiaron su entorno, que cambiaron y destruyeron inclusive la cultura, ¿no? En el caso de Moisés, ¿no? Primeramente. Sabemos que Moisés, un hombre solamente Moisés, trastornó la cultura de los egipcios. Solamente él, con la ayuda de Dios, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero de igual manera vemos que David trastornó la cultura de los filisteos. Elías también trastornó la cultura de los fenicios. O sea, un solo personaje. Derrumbar toda una cultura es impresionante, ¿no? Esther, por ejemplo, la reina Esther, ella trastornó la cultura de los persas. Ella inclusive, bueno, pues era reina, ¿no? Daniel también lo vemos en Babilonia, cómo cambió la cultura de Babilonia. O sea, hubo cambios muy, muy grandes, ¿no? Con respecto a Israel, porque Israel fue cautivo por Nabucodonosor y acabó después que pasó él y pasó su hijo Belsasar y luego subió el rey Darío, todo esto, cómo es que los judíos fueron liberados y se les autorizó reconstruir su ciudad y todo este rollo, ¿no? Entonces vemos cómo Daniel pudo cambiar toda la cultura, ¿no? Pablo, lo vemos también en el libro de Hechos, él trastornó la cultura de Roma. Y el mensaje, la predicación del Evangelio fue lo que tumbó el Imperio Romano, lo que lo cambió, lo que ningún ejército ni horda pudo haber cambiado, fue el mensaje de que Jesús vivía. Entonces, si una sola persona pudo cambiar su cultura, la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesta por millones de miembros, debería trastornar la cultura del mundo. Y bueno, aquí lo estamos viendo que sí se puede. O sea, el Dios de ellos, de Moisés, Elías, David, Daniel, es el mismo Dios de nosotros. O sea, Dios no ha cambiado, ¿no? Y nos ha dotado de los recursos como para poder trastornar a la sociedad, que pues esa es la misión que tenemos, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. No es así. ¿Por qué? Porque con el paso de los siglos, la iglesia se ha desenfocado totalmente de su misión y hoy en día está enfocada solamente en ellos mismos, ¿no? En sí mismos, en el materialismo, en el culto a la personalidad, en la autoexaltación de sus líderes, desgraciadamente, en la promoción de estos supuestos líderes. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos males, pues que se han desviado, pues siempre hay un remanente. Siempre, siempre va a haber en toda la historia, siempre hay un remanente que sigue firme y que Dios sigue usando, ¿no? Espero que seamos parte de ese remanente, ¿no?
y que somos precisamente levantados y siendo usados por Dios para cambiar nuestro entorno. A eso fuimos llamados, ¿no? Ahora, volviendo al texto, dice que en el versículo 8, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza de Jasón y los demás los soltaron, ¿no? Estamos viendo que ellos organizaron un alboroto contra Pablo y contra Silas, y pues con la ayuda de los hermanos, ellos se marcharon a la ciudad de Berea, ¿no? Y es a partir del versículo donde vemos este pasaje, ¿no? Y aquí en Berea vemos que era un grupo de hombres totalmente diferentes a los de Tesalónica. Dice el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estas personas, aquí viene la clave por qué eran más nobles, ¿no?, que los de Tesalónica, ¿no? Porque escudriñaban la palabra, estaban viendo, aún fíjese Pablo, el prestigio que tenía Pablo de ser un erudito, un intelectual, una persona muy preparada y reconocida entre el pueblo judío, aún a Pablo revisaban lo que decía a través de las escrituras, o sea, lo que exponía Pablo, ellos iban a la escritura y revisaban y checaban, meditaban, razonaban si lo que estaba diciendo era correcto. Y así deberíamos de ser, como los de Berea, que seamos bereanos, en verdad, escudriñar lo que escuchamos. Desgraciadamente muchos cristianos oyen mensajes los domingos o entre semana y ya los oyen, no los meditan, no los estudian, no los repasan y no los escudriñan. Y obviamente pues hay muchísima falsa doctrina y es doctrina basura, ¿no? Chatarra, y la gente se lo está tragando, ¿no? Y lo creen como verdad. Entonces se necesita escudriñar, dedicar tiempo, ¿no? Y por eso también, bueno, se están grabando los estudios para que vuelvan a escuchar y vuelvan a escuchar, porque además la palabra es multidimensional, siempre vamos a encontrar cosas nuevas, aún versículos que ya conocemos de memoria, ¿no? Ahora vemos entonces a continuación que el versículo 13, que los perseguidores de Tesalónica, donde estaban antes Pablo y Silas, escucharon, dice que ahí estaban, ¿no? Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. ¿Ves? Qué afán de querer bloquear, ¿no? De querer destruir la obra de Dios, ¿no? Pues obviamente estaban energetizados por Satanás, ¿no? Pero aquí estamos viendo cómo no paraban, y así sigue siendo hoy en día. O sea, hay gente que se dedica a boicotear, o sea, y hay hasta una palabra que los describe, ¿no? Que son frenópatas, no quieren ponerle freno, ¿no? A todo, ¿no? Entonces, dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, ¿no? Entonces, Pablo fue llevado a Atenas, y esta ciudad era el centro de la cultura, la filosofía y la intelectualidad de la época. Acuérdense, acababa de pasar más o menos 300 años antes lo que era la época de oro de la filosofía, ¿no? En los tiempos de Aristóteles y Platón, Sócrates y todos estos personajes, la filosofía de oro, ¿no? Y pues obviamente en aquel entonces todavía estaba muy pregnado toda la filosofía, ¿no? Entonces por eso es que Atenas era la cuna de la intelectualidad y de la filosofía. Y es en esta ciudad de Atenas que Pablo, cuando llega, lo primero que vemos en versículo 16 es que él estaba enardecido en su espíritu de ver tanta idolatría, ¿no? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos aquí que estaba Pablo enardecido de ver toda la idolatría por todos lados, y además abundaban, como acabamos de leer, seguidores de Epicuro, de Samos, era un filósofo, ¿no? Eran seguidores de este hombre, Epicuro de Samos, así se llamaba,
que él promovía que el sentido de la vida era buscar el placer físico. Se parece a nuestros tiempos, o sea, se dan cuenta que no es nuevo. O sea, la filosofía de este hombre y de sus seguidores era buscar o el sentido de la vida a través del placer, ¿no? Y ahora sí que el cuerpo lo que pida, ¿no? Y por otro lado estaban los estoicos que promueven la idea de poner la razón para alcanzar la felicidad, ¿no? Que la filosofía, ¿no? O sea, la razón, ¿no? Para alcanzar lo más, el alto grado de felicidad, ¿no? Como quiera que sea, bueno, Pablo comenzó a predicar en ese lugar y sus palabras despertaron en ellos una curiosidad, obviamente. Y es que como dice el verso 18, pongan atención a esto, es muy importante, al final del verso 18 dice que estaba hablando del Evangelio de Jesús. Eso era algo nuevo para ellos. Pero algo que tenemos que resaltar ahorita, mis amados, ya objeto de este estudio, es importante notar que la predicación a los gentiles, acuérdense, le está hablando a griegos, a gentiles, les está hablando el Evangelio de Jesús. A diferencia de cuando se dirigió a los judíos en el versículo 3, cuando les presenta a Jesús como el Cristo. Aquí estamos viendo nuevamente la diferencia entre la predicación a los gentiles y a los judíos. A los gentiles les habla del Evangelio de Jesús y a los judíos que Jesús es el Cristo. Ahora, hay varios pasajes que confirman esto. Por ejemplo, si quieren anotar, Hechos 8:35, cuando Felipe se encuentra con el etíope, dice el versículo 35 que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí vemos nuevamente el Evangelio de Jesús al etíope, que era un gentil. En Hechos 11:20, ahí está Pablo y otros varones, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí lo vemos nuevamente, se vuelve a repetir, ¿no? Cómo se dirigen a los gentiles. Aquí lo estamos viendo precisamente en Hechos 17, versículo 18, cuando dicen, ¿qué es este palabrerío? Dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí estamos viendo nuevamente, ¿no? Por tercera vez, cómo se dirige a los gentiles, ¿no? El Evangelio de Jesús. Y cómo es el Evangelio de Jesús, a diferencia de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, como todos sabemos, profeta, sacerdote y rey, pero está dentro del contexto judío, mientras que el Evangelio de Jesús es presentar a Jesús desde el punto de vista jurídico, que Él es juez, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, las palabras de Pablo, esto que él estaba hablando, tocaron la mente de los griegos, obviamente porque la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Y estos griegos en aquella época siempre estaban en búsqueda de conocimiento de algo nuevo, siempre, 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 porque era la cuna de la intelectualidad. Y esto lo dice Pablo en 1 Corintios 1:22, dice que los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría, ¿no? Y ahí está en la cuna de la filosofía, ¿no? Pablo. Entonces Pablo es invitado a compartir al areópago, dice en el versículo 19, tomándole le trajeron al areópago, y de hecho el areópago era como un alto tribunal ubicado en un monte alto, ahí en la Acrópolis de Atenas, donde el Estado no solo impartía justicia, o sea, casos judiciales, vamos, que se daban ahí en la sociedad, sino que también era un lugar para exponer filosofías nuevas o todo tipo de doctrinas para legitimizarlas. O sea, había personas que llegaban a hablar de dioses y de otros rollos y ahí lo analizaban para ver si era congruente o a ver si era aprobado para poner entonces otro dios más ahí en su colección, ¿no? Porque acuérdense que Atenas, cuando llegó Pablo, veía cantidad de dioses, ¿no? Y de ídolos. Entonces ahí en el Areópago se llevaba a cabo como que el tribunal para juzgar todas estas cosas y se le invita precisamente a este lugar para que él hablara más de este tema. Entonces su discurso comienza en el versículo 22. Dice, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba ahí una inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense
Esto es bien interesante, muy, muy interesante, porque esta frase que está revelando Pablo, de que ellos tenían un ídolo, acuérdense, tenían tantos dioses, e hicieron uno que decía, al Dios no conocido, ¿no? Por si se nos escapa uno. Y Pablo llega a hablarles de ese Dios que no conocían y obviamente no lo conocían, pero hay algo muy importante que tenemos que hacer notar en esto, que esta frase nos muestra nuevamente la inconsistencia de la doctrina del calvinismo que estipula que el hombre está totalmente depravado y está imposibilitado de buscar a Dios. Ahora, por supuesto que el hombre está estropeado y no puede buscar a Dios ni es capaz de encontrarse con el Dios verdadero, como también lo dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero ojo, es Dios con mayúscula. O sea, fíjense, nótese que dice al Dios verdadero. Ahora, no quiere decir entonces que el hombre no busque a Dios. O sea, claro que lo busca, pero no lo conoce porque es incapaz de conocer al Dios verdadero. Pero está buscando y la existencia de miles de religiones en el mundo dan testimonio de ello. Que sí están buscando a Dios, aunque todas las religiones están erradas, están esclavas, atrapadas en la idolatría por su estado de corrupción, pero el hombre está buscando de Dios. O sea, independientemente que estén errados y estén adorando ídolos y totalmente equivocados, y lo sabemos, y no sirven para nada, pero están buscando de Dios. Entonces, cuando no conocen al Dios verdadero, se inventan uno. Por eso Pablo dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, al Dios verdadero, con mayúscula. Nadie lo puede buscar por el problema fundamental, pero están buscando de Dios. Entonces, esto contradice precisamente lo que dice el calvinismo, que nadie puede buscar a Dios a menos que a Dios se lo ponga, ¿no? No es conciso eso. Bueno, continuando, Pablo comienza, después de haber hablado de esto en el versículo 24, y hace una descripción de la naturaleza de Dios como el creador de todas las cosas. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él quien da a todos vida y aliento todas las cosas. O sea, les está hablando de la naturaleza de Dios, que es algo completamente entendible para todos. O sea, es lo primero que empezó a hacer, o sea, jalar la atención hablando cosas completamente entendibles, ¿no? Luego dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitase sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De aquí vemos algo interesante porque desde el punto de vista científico, aquí está viendo y está afirmando de que todos los hombres son de una sola sangre. La sangre humana es única en el mundo. O sea, aunque sea diferentes tipos de sangre, RH positivo y todo este rollo, sigue siendo sangre humana. Entonces, los científicos estipulan que la diferencia de la sangre humana a la de un chango, genéticamente es el 0.1% menos, 0.001, una cosa así, ¿no? Es lo que afirman los evolucionistas, de que por eso venimos del mono y todo esto, ¿no? Lo cual, ninguno de ellos va a recibir sangre de un chango, no puedes, o sea, te mueres. O sea, la sangre humana es única, ¿no? Y aunque por fuera sí hay amarillos, güeros, prietos, morenos, negros, rojos, azules, etcétera, siguen siendo de la misma sangre. Lo que cambia es la melanina en la piel, esa es otra cosa. Pero somos de un mismo linaje, como aquí lo está diciendo Pablo, ¿no? Y por otro lado, habla de que ha prefijado los límites de su habitación, o sea, Dios creó el mundo, Dios creó el planeta Tierra, ahí está su habitación, no olvídense de salirse a colonizar Marte, o sea, olvídenlo, o sea, eso es un sueño guajiro, ¿no? Entonces, este versículo es muy interesante porque toca esos dos puntos, ¿no? Luego dice en el 27, para que busquen a Dios, fíjense, para que busquen a Dios. Aquí está diciendo Pablo nuevamente que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Este verso, mis amados, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, vamos a analizarlo, porque es contundente, es muy importante. Lo primero, la primera frase dice, porque en Él vivimos. Bueno, cuando decimos en Él vivimos, es como decir que estoy rodeado de Dios. Es como un pez en el agua, rodeado por todos lados del agua. O sea, estoy rodeado de todos
lados de Él. No lo vemos, pero es real. Así que esto nos debería de infundir temor, porque Dios, estamos monitoreados por Dios, las 24 horas vivimos en Él, o sea, repito, es como un pez en el agua, o sea, vive en el agua, está rodeado de agua las 24 horas. Entonces nosotros vivimos físicamente en Él. Ahora, conversos a inconversos, a la raza humana, en Él, hasta aún los ateos, los incrédulos, ¿no? Todos los enemigos de Dios, todos. ¿Por qué? Porque cada célula del cuerpo de cada ser humano está sostenida por Él. Cada latido de nuestro corazón, cada respiro, aun cuando dormimos, está controlado por Dios. Aún los impíos, aún los asesinos. Y todos estamos controlados por Él. Entonces, de Él no se escapa nadie. Absolutamente. De hecho, el Salmo 139:8 lo dice. Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Sheol hiciera mi estrado, ahí estarás tú también. No hay manera de escondernos de Dios. Es como si un pez se quiere esconder del agua. Entonces el hombre está rodeado de Dios cada día de su vida. ¿Podemos dimensionar eso? Ahora una pregunta reflexiva es cómo estamos viviendo ante sus ojos. Si uno vive practicando algún pecado, es momento de detenerse, meditar, lo que significa abandonarlo, porque nadie se puede escapar del ojo que lo ve todo. ¿Ok? Entonces, en Él vivimos. Luego dice, en Él nos movemos. Cuando dice en Él nos movemos, el movimiento implica hacer cosas. Entonces, ¿cómo nos hemos movido en este tiempo? Es una pregunta reflexiva. ¿Qué tanto nos hemos movido como hijos de Dios? De nuestro tiempo, de nuestras 16 horas diarias. ¿Cuánto invertimos para Dios? ¿En qué nos estamos moviendo? Cuando nos movemos estamos haciendo algo, ya sea bueno o sea malo, sean pensamientos o sean acciones. Pero un día el movimiento se va a acabar y llegará el día del juicio de estos movimientos, exactamente, tanto como se ha movido nuestra mente o nuestras acciones, van a ser juzgadas. Dios lo conoce todo. Ahora, fíjense, Dios es un Dios de movimiento, porque todo el universo se mueve, todo, absolutamente todo se está moviendo, cada uno de los átomos de toda la materia está en movimiento, cada una de nuestras células, todo está en movimiento. Por eso es que no hay nada que nos disguste tanto a los hombres como el encarcelamiento, el no poder hacer nada, o sea, el no poder movernos. Por eso es tan frustrante. Es una de las peores cosas que se le puede hacer a un hombre, es encerrarlo y quitarle la libertad de movimiento. Ahora, cada movimiento que estamos haciendo está registrado en el cielo. Cada movimiento, ya sea en el cuerpo o en la mente. Y un día Dios va a juzgar cada uno de los movimientos de los hombres. De eso dependerá para determinar quiénes van a la cárcel eterna sin movimiento o el reino de Dios donde todo va a ser movimiento. Ahora, fuimos creados para estar en movimiento. Nuestra mente siempre está en movimiento, nunca cesa, nunca cesa. Nuestros cuerpos también están en movimiento, así como Dios. Siempre haciendo obras buenas, Dios haciendo obras buenas, siempre está trabajando, siempre haciendo cosas magníficas. Jesús lo dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y sigue trabajando, haciendo cosas buenas, únicas, gloriosas. Y el movimiento más grande que Dios hizo, que el Padre hizo, bueno, el Dios Trino, fue el Evangelio, preparar el Evangelio. Ahí se movieron 3 personas en el cielo para mover a millones de personas en la tierra. El Trino Dios se movió un día en la eternidad pasada para diseñar el Evangelio. Ahora uno tiene que moverse para recibir el Evangelio que perdona y quita todo mal movimiento de nuestra vida. ¿Ok? Pasamos al tercer punto, en Él existimos. Es decir, existir significa la realidad consciente de que uno está vivo. Repito, existir significa la realidad consciente de que uno está vivo. Entonces Dios nos permite a través de la conciencia y la razón darnos cuenta de que estamos vivos. Estamos conscientes de que estamos vivos. Los animales no están conscientes, aún animales que dicen que son más inteligentes que los hombres, como los delfines o los elefantes, aún ellos no son conscientes de que están vivos. Y obviamente no tienen la imagen de Dios dentro. Ahora fíjense, la historia, en toda la historia, la filosofía ha tratado de encontrar las respuestas a las principales preguntas acerca de este tema, el existencialismo.
Y obviamente sus respuestas son complicadas, caen en ideas equivocadas y torcidas. Entonces la filosofía, que es un conjunto de ideas y reflexiones sobre la existencia del hombre y el universo, no ha podido encontrar por todos sus esfuerzos encontrar respuestas y ni las encontrará. Está completamente imposibilitada a responder las tres preguntas que siempre a lo largo de la historia se ha estado haciendo durante su estancia en este planeta. ¿Y qué preguntas son estas? Desde tiempos ancestrales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué pasa después de la muerte? Y estas preguntas solamente la Biblia nos puede dar respuestas coherentes, confiables, únicas, seguras, concisas, lógicas y radicales a estas preguntas. O sea, la existencia. ¿Qué es la existencia? El propósito de la existencia. Y esto nos hace también semejantes a Dios, porque Dios es un Dios existente. Entonces, el no tener estas respuestas básicas, inclusive el otro día vi una entrevista a intelectuales que les preguntan cuál es la razón de esta vida, que no sea alcanzar tus metas. Pregúntale a las personas, a ver, tú respóndeme, ¿cuál es el propósito de esta vida? Pero no respondas en lograr mis metas, que sea otra respuesta. Y no la hallaban, no la hallaban. Entonces, el no tener estas respuestas básicas, vamos, muchas personas caen en la desesperación y en lugar de existir están subsistiendo al punto de cometer suicidio, que por cierto, eso ocurre cada 7 minutos. O sea, se ha incrementado a nivel impresionante la tasa de suicidios, mundialmente hablando. Pero también la Biblia nos revela algo que trasciende aún más, o sea, que un día la existencia terrenal va a acabar y el destino final dependerá de cómo vivimos, cómo nos movimos y cómo existimos respecto a la obra de Dios, el Evangelio. Ahora, volviendo al texto, vamos ahora, verso 30, y esta otra frase contundente. Ahora, fíjense, esta frase creo que es más contundente todavía. Algo muy importante es que tenemos que entender y recordar que la Biblia fue escrita solo para convertidos. ¿Ok? Esto es solamente para aquellos que se han convertido, que han recibido el Evangelio, que lo han abrazado, o sea, solamente para convertidos, no aplica a los inconversos. Sin embargo, este es uno de los pocos textos en el que Dios nos muestra cómo hablarle a los inconversos. ¿Sí? Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Bueno, vamos a analizar ahora esta frase, la primera parte de este pasaje, que podríamos asumir la voz de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, bueno, esto significa que Dios ha sido paciente con el hombre por haber ignorado a Dios. Pero fíjense, no dice por ser ignorante de Dios, sino por ignorarlo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la creación es como un grito de Dios y la conciencia y el razonamiento dadas por Él a todos los hombres son herramientas innatas para buscarle y conocerle. Por lo tanto, esta ignorancia significa haber ignorado a Dios. No es ser ignorante de Dios, sino que haber ignorado a Dios, que por cierto, jamás van a encontrar a un campesino ateo. Nunca. Personas que hayan vivido toda su vida en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, nunca va a haber ateos. Nunca. Los ateos los encuentras en las ciudades, en las universidades, por orgullosos intelectuales y todo esto, ¿no? Ahora, fíjense, si la ley universal de Dios dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, entonces todos los hombres ya deberíamos de estar muertos tan solo por el primer pecado cometido. Entonces, ¿por qué tenemos tantos años de vida si la paga del pecado es muerte? O sea, ¿acaso ya Dios cambió? ¿Ya ahora ya es bonachón? Entonces, si Dios no ha actuado
es porque Dios ha sido paciente antes de quitarle la vida a cada ser humano. Entonces, todos ya deberíamos de estar muertos por todos nuestros pecados cometidos, desde el primero. Pero Dios ha pasado por alto esto y ha sido paciente, como dice el pasaje. Le ha tenido paciencia a la raza humana. ¿Por qué? Porque una vez pasando la cortina de la muerte es algo terrible. Dios ha soportado muchos años, millones de pecados de los hombres, y encima de esto la humanidad se sigue rebelando contra él. Ahora fíjense, Dios no tuvo paciencia con el diablo, bueno, cuando era lucero, no le tuvo paciencia, un pecado y vas para afuera. Tampoco fue paciente con Adán, un pecado y vas para afuera. Qué privilegio tenemos que Dios haya sido paciente con nosotros. Por esta razón, fíjense, por esta razón uno de los pecados más abundantes al final de los tiempos es la soberbia. Y miren, hay varios pasajes que nos hablan de esto. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado aquel día. Isaías 2:17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 14:11, cuando estaba Lucero en el cielo, ahí director de orquesta, antes de su caída, dice, descendió al Seol tu soberbia. Fue la soberbia lo que lo tumbó a Lucero, junto con el sonido de sus arpas y todo esto. Isaías 23:9, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria. Isaías 25:11, y extenderá su mano por medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá toda su soberbia y la destreza de sus manos. Ahora, hay que recordar, mis amados, que la soberbia no es ver de arriba para abajo a las personas o sentirte más que otros, ¿no? Ahí en tu supercarro último modelo y ver a la gente así de arriba para abajo. No, eso no es la soberbia. Sí, tiene algo que ver, es arrogancia y todo. Pero la soberbia, bíblicamente la soberbia, es pensar que no necesitas a Dios, que eres autosuficiente. O sea, tú puedes ser buena persona y ser un soberbio. Suena hasta contradictorio. Hay gente buena realmente, pero es soberbia, porque no necesita a Dios. Les comentaba en la otra ocasión, yo tenía un amigo muy querido que era budista. Y me acuerdo cuando le platiqué de Jesús, o sea, no quiso nada. Pero él no hablaba mal de nadie, siempre callado, sereno, paz y amor. No, hombre, lo veías y te transmitía paz. Y ay, qué buena onda, ¿no? Pero era un soberbio, porque no creyó en Jesús, no creyó en la obra, no quería saber nada de él. Era un soberbio. Y mire lo que dice Malaquías 4:1, aquí lo vemos. Aquí corrobora esto que le estoy diciendo, Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ya vieron, hay dos grupos, los soberbios y los que hacen maldad. O sea, repito, tú puedes hacer cosas buenas, hay gente que puede hacer cosas buenas, pero es un soberbio. Y aquí lo dice Malaquías 4:1. Todos los que hacen maldad y los soberbios serán como estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ya vieron lo que es la soberbia. La soberbia es precisamente eso, pensar que no necesitan a Dios. Y hoy en día abunda ese pecado porque Dios no ha actuado. Porque Dios, sí, todo el mundo peca y sigue haciendo lo que quiere y no pasa nada. Ya llegó el punto hasta decir que Dios no existe. Entonces los soberbios, la soberbia de las personas, ¿no? Ya sean banqueros, políticos, pastores, profesionistas, ricos, empresarios, reyes, intelectuales, filósofos, cantantes, sicarios, mafiosos, artistas, machistas, feministas, dictadores, todos aquellos que se creen autosuficientes y que se creen más que otros porque tienen algo, en verdad no tienen nada, están abusando de la paciencia de Dios. Pero un día se va a acabar la paciencia de Dios, como lo dice el texto de Malaquías. Ahora, volviendo al texto de Hechos 17:30, dice la segunda parte, Dios manda. Dios manda. Entonces, imagínate estar en tu trabajo y tu jefe te ordena algo y no le obedeces. O que estás en el ejército y un superior te dice algo y no le obedeces. O en la universidad y un maestro te ordena algo y no le obedeces. O imagínate siendo embajador de un reino, te mandan a una misión a otro país como embajador y no le obedeces. Ahora imagínense, multiplicado en mayor dimensión, el rey del universo manda algo y el hombre no obedece. O
sabe lo que le espera. Y en este texto volvemos a ver nuevamente, que si el hombre usa su libertad para pecar, debería de usarlo para no pecar, porque Dios manda. Entonces nuevamente vemos que el hombre tiene la libertad para obedecer o desobedecer. Y esto no tiene nada que ver con la elección, si soy elegido o no, sino voluntad propia, como también lo vemos con Pablo en Hechos 26-19, cuando dio testimonio al rey Agripa y da testimonio de su conversión, de cuando se le apareció Jesús y todo esto, dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, no fui desobediente. Entonces el arrepentimiento no es un don exclusivo para algunos elegidos, sino que es una orden universal para todos los hombres, como lo estamos viendo aquí. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Porque si no fuera así, Dios no mandaría, sino más bien impondría. Entonces, todo lo que tiene que ver con una decisión meditada a través de la razón y la conciencia muestra la existencia para elegir o para rechazar. Ahora, otro punto que vemos es que Dios es radical. Dios es radical. Aquí vemos que el mandato aplica a todas las épocas, a todas las personas, a todas las naciones por igual. Es una exhortación universal. Y esto es radical, o sea, está mandando, no está diciendo si quieres. A ver cómo ves, si te va bien, si te cumplo tus deseos, si te arrepientes, entonces, no. Es que está hablando de que manda precisamente a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, parejo. Dios es radical. La Biblia es radical. Los profetas eran radicales. Jesús fue radical. Los apóstoles fueron radicales. Y Dios fue radical con Lucero, con Lucifer, el diablo va para afuera. Dios fue radical con Adán, fue radical con Noé, fue radical con Sodoma y Gomorra, fue radical con Israel en el desierto, fue radical con la humanidad en Apocalipsis y fue radical con su propio hijo, matando a su propio hijo. Entonces, ¿por qué la gente piensa que Dios ha cambiado? O sea, Dios no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente, muchos millones de personas confunden el amor de Dios con la paciencia de Dios. Entonces piensan que ahorita ya Dios es un Dios amoroso, viejito, bonachón, así como un viejito barbón, panzoncito, como Santa Claus, con un poco de Alzheimer, que permite y tolera los pecadotes de sus nietecitos, porque los ama, yo los amo. Y porque no ha fulminado a los hombres, piensan que Dios es amor. Y no es que Dios sea amor, claro que Dios es amor, claro, es un atributo de Él. Pero si no ha fulminado a los hombres no es porque Él sea amor, sino porque es paciente. Él ha sido paciente y la palabra dice que sea paciente. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Ahí lo dice que si ha sido paciente es para arrepentimiento, para que la gente se vuelva a Él, porque viene el juicio y viene la ira de Dios. Dios está airado, ya lo hemos visto muchas veces en varios estudios ya. Dios está airado, o sea, Él va a juzgar un día todo lo que ha hecho el ser humano, cada pensamiento, cada palabra, cada obra que ha hecho, cada intención de corazón, todo lo va a juzgar. Y no es que Dios es un Dios tolerante, tierno y bonachón ahorita, no, Dios está airado, está furioso con la raza humana. Repito, si con Adán un pecado va para afuera, Lucifer va para afuera, o sea, era para que yo hubiera fulminado la raza humana, pero Él es paciente, porque Él en su soberanía, Él así lo determinó. Entonces Dios ha fijado, eso sí, Dios ha fijado un día para quitarle la vida a cada ser humano, pero nadie sabe el momento. A pesar de que la humanidad sabe que ese día va a llegar, todos los seres humanos sabemos que un día vamos a morir, es algo seguro que tenemos. Solo hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y la salvación. Ese día va a llegar, pero nadie se prepara a eso. Todo el mundo piensa que va a ser, ahora que tengan 90 años, ¿no? Y no saben si mañana van a vivir. Entonces, si no hay conversión por medio del Evangelio, toda la ira y la furia de Dios va a caer sobre este soberbio. Ahora, volviendo al texto, la parte que dice que Dios juzgará. Dios va a juzgar, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, nuevamente vemos la manera como se presenta a los gentiles. ¿Quién es Dios? Los no judíos. ¿Quién es Jesús? Desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque si Dios es juez,
implica todo lo que hay en un tribunal. Y en un tribunal, ahí está el juez, ahí está el acusado, ahí hay una ley que se cita, hay señalamiento de delitos contra esa ley, hay un veredicto, hay una sentencia, hay todo un proceso judicial. Y fíjese, justamente Pablo hablaba de estas cosas en el Areópago, y el Areópago era el lugar donde eran tratados casos judiciales ahí en la antigua Grecia. Qué casualidad, fíjate. Y entonces este contexto lo entendían todos. Todos absolutamente saben. No hay que ser muy intelectual o teólogo o inteligente para saber lo que es un juicio. Un juez, la justicia, la culpabilidad, la pena, o sea, todo eso. Y eso, por eso es que se les habló, bueno, aquí lo estamos viendo en el capítulo 17, así como el capítulo 10, que Pedro le habla a los romanos, de la misma manera, hablando de justicia y juicio. Y repito, el ministerio del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y juicio, que son términos jurídicos. Entonces Pablo está mencionando, además, cierra con esto, que puso a Jesús como juez, que el mismo que recibió la justicia divina por nuestros pecados es el que va a juzgar a los hombres si encuentra las conciencias sucias, llenas de pecados, de todos los soberbios. Entonces el inconverso soberbio será tratado como él fue tratado. O sea, acuérdense que él fue tratado en la cruz como en nuestro lugar. Ese lugar lo merecemos nosotros y él fue tratado por nosotros. Así de la misma manera como dice Isaías 53, ahora a la inversa, despreciado y desechado. ¿Se acuerdan? Ese varón de dolores, experimentado en quebranto, como Dios escondió de él su rostro, menospreciado y sin estima. Bueno, así va a ser el ser humano. El día que si el hombre no se arrepiente, si el hombre no se arrepiente, va a ser despreciado, va a ser desechado delante de Dios, va a experimentar dolores, va a experimentar quebranto, Dios va a esconder su rostro de ellos, va a ser menospreciado y va a ser sin estima en la cárcel eterna. Es algo horrible y que la gente desconoce. Ahora, algo resaltante de esta prédica, ya para terminar, algo que estamos viendo en este modelo de predicación de Pablo es que nunca les dijo que Dios les amaba. ¿Ya vieron? Ay, Dios les ama y tiene un plan maravilloso para ustedes. Nunca. ¿De qué les habló? De que Dios es creador, de que Dios es dueño de ellos, de que Él es juez y de que un día va a juzgar a la humanidad. Todo lo contrario a lo que se enseña hoy. Ahora, tampoco se enseñó nada acerca de que Jesús es el Cristo, profeta, sacerdote, rey. No habló de sangre, no habló de holocaustos, Pascua, Cordero, nada de términos judíos. En esa época, obviamente, pues están completamente ajenos, ¿no? Simplemente habló de la futura justicia de Dios que vendría sobre los griegos de ese entonces, pero que también vendrá la humanidad que ha ignorado a Dios toda su existencia. Ahora, al final de la prédica, en el versículo 32, menciona la resurrección. Y es en este punto en que muchos ya se burlaron. Ya se apartaron, ¿cómo, no? ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de todos los que estaban ahí presentes estaban en sí mismos, o sea, con ese ego, repito. Es muy probable que las palabras que estaba diciendo Pablo los haya incomodado, porque no es un mensaje cómodo, el decir que vas a ser juzgado y todo esto, y se sentían ofendidos, y estaban como que a la defensiva por dentro, ¿no? Y esto sucede hoy en día, ¿no? Y además eran unos soberbios intelectuales. Entonces todo lo que escuchaban lo iban moldeando, ¿no? A su entendimiento, pero al escuchar lo de la resurrección, o sea, es como si hubieran estado esperando escuchar algo que no coincidiera con la realidad o con sus patrones, para entonces poner una barrera y desechar todo lo demás. En lugar de pensar y meditar y razonar todo lo anterior, que tenía sentido, coherencia y verdad, pues, ¿no? Definitivamente, y se agarraron de ahí y desecharon todo lo demás. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Pero esto no va a cambiar. ¿Dónde están ahora esos griegos? La pregunta es, ¿dónde están ahorita? Llevan más de 2000 años ahí en el hornito, en la cárcel eterna. Sin embargo, se logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Poquitos, pero ahí están los discípulos. Acuérdense, siempre en una predicación pública hay que detectar quién tiene oídos. Y al que tenga oídos, a esos hay que nutrirlos. Aquí está el modelo. Aquí lo estamos viendo. Con uno solo, que haya escuchado y que haya recibido y que haya entendido, ya valió la pena.